también están organizados los seres humanos. ¿No? Ayer estamos hablando de las organizaciones primitivas, estamos hablando de la economía primitiva, esclavista, feudalismo, capitalismo, el comunismo como fase superior, hemos hablado. Cada una de estas formas de organización siempre han tratado de regular la conducta de los seres humanos con la finalidad de distinguir el bien ¿no? del mal, no deben hacer más la actitud positiva que negativa. Hemos hablado en ese sentido, que se han creado normas de carácter moral, normas del trato social, las normas religiosas, las normas de derecho. Hemos hablado también de las normas morales. Estamos haciendo un pequeñito repaso. Las normas morales básicamente decíamos que viene del vocablo latino moralis, que significa costumbre. Básicamente la costumbre es una regla de conducta inspirada básicamente en la conciencia de los seres humanos, entre los hombres, hemos dicho, en busca de una convivencia armónica entre los seres humanos y estas a su vez con la propia naturaleza. En ese sentido, hemos mencionado las normas morales, básicamente son sanciones de carácter externa y también son sanciones de carácter interna y externa, pero normalmente concluye con la censura, con el reproche, con el remordimiento, decíamos, ¿no? Bueno, las normas morales no son coercibles, las normas morales son incoercibles, no se puede exigir su cumplimiento, ¿no? Entonces, a mayor cultura, pues si cada sociedad, o en el caso boliviano, nosotros somos más de 36 nacionalidades, estas a su vez, si tienen cierto nivel o cierto grado de cultura, pues cumplirán estas normas morales al pie de la letra. Caso contrario, se matarán de risa porque ya hemos mencionado, si alguien incumple, un miembro de la familia, un miembro de la vecindad, un miembro de la provincia, un miembro de la sociedad, simplemente va a terminar estas normas con reproche, con remordimiento, decíamos. No, frente a están las normas del trato social, básicamente viene a ser normas de cortesía, normas de etiqueta, son los usos sociales, decíamos. Estas normas básicamente son pues varias, ¿no? Entre ellos el término de la caballerosidad, etcétera. Esto va a depender mucho dentro de las normas del trato social. A mayor formación, mayor sensibilidad social, a menor formación, por supuesto, delirio de grandeza. Algunas veces dicen, no, yo soy magíster, yo soy doctor, yo tengo 5 títulos, a mí me deben obediencia. Eso es falso, eso es error, es equivocación, ¿no? Entonces, las normas del trato social me indican, me forman, me educan de que a mayor formación debo ser cada vez más sencillo, más comprensivo, más amable, más afectuoso, ante todo debo ser diligente, ¿no? Esa diligencia se debe demostrar con la conducta, eso, no con la conducta reprochable, con la conducta del complejo de superioridad, no con el tema del complejo de ser una enciclopedia andante, caminante. No, 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 no. Eso estaba bien para la historia, para el presente caso no, ¿no? Pues, el frente eran las normas religiosas, decíamos. Estas normas religiosas vienen básicamente en la creencia, en el origen de un ser supremo, en Dios, la fe, se asienta en la fe y en Dios, decíamos, ¿no? Hay determinados grupos sociales en el pasado y en el presente continúan practicando estas normas religiosas, por tanto, pues entre ellos están el catolicismo, está el judaísmo, está el budismo, está la iglesia protestante, la ortodoxa, está el caso de los testigos de Jehová. No interesa cualquiera que fuera la praxis religiosa en el universo. Yo particularmente soy respetuoso de las distintas prácticas religiosas en Bolivia y en el mundo entero, puesto que si hay momentos dentro del momento histórico, algunos grupos sociales han dado un mal uso a la palabra Biblia, porque se han servido, como en la época del feudalismo o la época del oscurantismo, lo latino, directo, recto, correcto, significa o nace del participio pasivo del verbo enderezar. Decíamos también en la sesión anterior, si solo Tito se aplicaría, no habría necesidad de la delincuencia, no habría necesidad de los actos de corrupción, del cohecho, no habría del término de la malversación, no habría de que él o ella o ellos hubieran matado, etcétera. No habría, básicamente, en otras palabras, regular
para que la sociedad pueda establecerse. Por tanto, decíamos, ¿no? Estas normas del derecho se caracterizan por los principios universales. Estas normas jurídicas tienen el mecanismo denominado el coercitivo y por tanto es obligatorio. En ese sentido, pues decíamos, en un Estado de derecho, ¿no? En un Estado de derecho o en los estados de derecho, para evitar los caprichos tanto de los gobernantes y gobernados, decíamos que las normas del derecho, las normas jurídicas rigen la conducta de los seres humanos. Así es como hemos concluido en la sesión anterior, ¿no? Y también se viste el término de la coercibilidad, decíamos, una de las características de las normas jurídicas del derecho es el término de la coercibilidad. Decíamos, como muchos autores en forma universal participan, su característica peculiar de las normas jurídicas es el término de la coercibilidad. Si no hay coercibilidad, no hay posibilidad de aplicar de las normas del derecho, podría ser cualquier de las características de las normas que hemos mencionado con anterioridad. Entonces, la coercibilidad del derecho es la posibilidad de aplicar el uso de la fuerza en caso de incumplimiento, en caso de desobediencia total o parcial a las normas. Estas normas pueden ser provenientes de la Asamblea Legislativa o estas normas podrían ser provenientes de la Asamblea Departamental o finalmente de los municipios o gobiernos autónomos municipales a lo largo y ancho del país. Así es lo que habíamos manifestado, ¿no? Entonces, estas normas de la coercibilidad se cimientan o se clasifican desde, podríamos ver para esta clase, decíamos, desde 4 puntos de vista. Primero estarían las normas penales, ¿no? Las normas punitivas, las normas sancionatorias para aquella persona que infringe una norma penal. La normativa indica, el que matare a otro será sancionado con privación de libertad de 20 años o 30 años sin derecho a indulto en el caso del delito de asesinato. Y así podíamos, ¿no? Hablar de feminicidio, podíamos hablar de la malversación, podíamos hablar del delito de sedición, podíamos hablar del incumplimiento de los deberes, ¿no? Podíamos hablar en la inobservancia de las normas, podíamos hablar del término de traición a la patria, podíamos hablar del término de conspiración. Bueno, dejemos ahí, existe una gama de delitos establecidos en el Código Penal, por eso se llama derecho penal, normas punitivas, ¿no? Por otro lado están las normas civiles, las normas del derecho civil, básicamente están ligadas. En el fondo, estas normas del derecho civil no persiguen detener, sancionar a la persona, sino que busca por las acciones, las omisiones cometidas por las personas naturales, más bien se puede resarcir el daño civil ocasionado por esa conducta humana, por esa conducta humana que ha efectuado a la inobservancia de las leyes, no por la conducta negligente, por la conducta imprudente, vamos a decir, ¿no? Entonces, si me han despojado de una casa, busca restituir el derecho civil, busca reparar el daño civil ocasionado. O cuando se ha siniestrado una casa, busca pues el resarcimiento de daños, busca ¿no? La devolución, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, eso. Si me han quitado un auto, me tienen que devolver. Eso se llama devolución del patrimonio, ¿no les parece? O si hablamos del caso, por ejemplo, ejemplo típico, algunas veces ustedes han debido ver en la vía pública un grupo de policías municipales en combinación con los uniformados de la Policía Boliviana Nacional interviniendo un bar, interviniendo o un centro comercial, despojando de las mercancías manifestando mediante la prensa oral escrita que los productos que expendía ese tal mercado X eran productos expirados en cuanto al tiempo de vigencia, por tanto amenazan con sanciones pecuniarias, con clausuras de 3 días o finalmente decomisando la licencia de funcionamiento. Estamos hablando en este caso del tercer lugar de las sanciones de carácter administrativo municipal, ¿no? Entonces, o simplemente podríamos hablar nosotros el tema de sanciones administrativas extendidas, por ejemplo, a las personas, ¿no? Las personas del trabajador. Ustedes deben estar llevando una materia de legislación laboral y seguridad social. En ahí seguramente debe estar analizando el tema del contrato laboral, el tema del contrato colectivo, el tema del contrato individual, el tema de la jornada laboral, el tema de los beneficios sociales, el tema de la indemnización, el tema digamos, del retiro intempestivo, etcétera, etcétera.
Está ligado básicamente en eso. Y también la Ley General del Trabajo al respecto, un artículo dice, si ustedes gustan, revisen en estos momentos, la Ley General del Trabajo, en su artículo 16, nos indica, no habrá indemnización ni desahucio. ¿Cuándo? Cuando el trabajador por más de 6 días continuos no concurre sin causa justificada a su fuente de trabajo. ¿O cuándo? No habrá indemnización ni desahucio. ¿Cuándo? Cuando el trabajador revele los secretos industriales que se le ha confiado en condición de cargo, ¿no? Ya sea en los cargos elección o mandato. O no habrá indemnización cuando ocasione de manera intencionada daños materiales en las instalaciones de la empresa o de la fábrica, ¿no? Y así pues, no, o no habrá indemnización cuando el trabajador incurre en actitudes de inmoralidad, etcétera. Es decir, establece distintas formas de impago de las indemnizaciones, siendo que el trabajador por su naturaleza la tiene, pero la incumple. Y así podríamos ir hablando de varios aspectos, ¿no? En el tema del término de la coercividad. Entonces, miren, hace cumplir el Estado a través de sus instituciones el tema de la coercividad, la posibilidad de hacer. O normalmente es normal ver, por ejemplo, un policía tocando la puerta y sale el propietario todavía con gallardía, ¿quién es mi casa? ¿Qué sé yo? Y el policía le dice, no, un ratito, venga, señor, yo vengo en representación de la ley, porque tal cual juez ha ordenado su detención. Venga acá, sin una explicación alguna, le agarra, le tumba si es posible en el piso, la detiene y llama refuerzo policial de paso. En ese momento, en ese preciso momento, se ha exteriorizado el término de la coercibilidad, se ha exteriorizado. Por tanto, los que están investidos del término de la coercibilidad son los miembros de la Policía Boliviana Nacional, indistintamente del rango, esta sean urbano o rural. Pero también esa es la regla, la excepción. ¿Yo puedo detener a un delincuente? Claro, la normativa me faculta para detener a un delincuente en el caso de un delito de robo o en el caso de un delito de violación, o finalmente cualquiera que fuera de condición sine qua non que yo debo entregar al detenido a la autoridad llamada por ley. Esa es la característica peculiar. No hacerlo, no hacerlo, significa omisión de socorro, omisión de socorro. Y eso a veces uno ve en la ceja el alto, ¿no? Yo muchas veces, tal vez en alguna ocasión, uno o más estudiantes me ha visto. Voy defendiendo permanentemente porque los delincuentes a plena luz del día van atracando particularmente a las damas. Yo alguna vez vi bajando su buzo. Yo recomiendo en esta sesión que las señoritas fin de semana no vayan con buzos. El delincuente le ha estudiado a usted días antes u horas antes, agarra el buzo, ¡pum!, le baja. Y las damas, en el lugar de cubrirse, sueltan sus pertenencias, su billetera, etcétera, pum, y el otro que se lo lleva. Imagínense. Pero yo algunas veces estoy de pasada, agarro pues al delincuente, venga usted, pum, pido auxilio, la detenemos, la llevamos y le hacemos devolver sus pertenencias. En ese momento también yo estoy ejerciendo ese término de la coercibilidad por esos minutitos, pero con la condición de entrega a la autoridad. No puedo tenerlo yo, porque no estoy facultado todos los días. Excepcionalmente cuando vea en forma flagrante, la ley me autoriza. ¿Correcto? Y no para otros actos. Ya les dije por otro. Bien, funciones y fines del Estado. Hemos ido avanzando, jóvenes. Estoy repasando por si acaso. ¿Cuál es la función fundamental? ¿Cuáles son los fines del Estado, del derecho? Bien, en acá, por ejemplo, nos indica básicamente la función fundamental es pues que en un Estado de derecho, en un Estado de derecho, reitero, no nos interesa si es Estado unitario, si es Estado federal, si es Estado confederado, o son simplemente gobernantes o simplemente son gobernados. No nos interesa. Lo que nos interesa conocer cuál es la función, cuáles son sus fines. Busca básicamente que en un Estado de derecho, sí, en un Estado de derecho, los seres humanos están sometidos a las leyes. Por tanto, se dice, ¿no? Las normas gobiernan la conducta de los seres humanos. Es decir, las normas están por encima de la voluntad de los seres humanos y las leyes gobiernan la conducta de los seres humanos. ¿Te guste o no te guste? ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ese sentido, tenemos, por ejemplo, una de las funciones fundamentales, primordiales del derecho, tenemos que ver el tema de la justicia social.
ver el tema de la seguridad jurídica, ver el tema del bienestar común de todos, no de un determinado grupo social. Según el tratadista jurisconsulto romano, tenemos Ulpiano nos dice, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, la justicia es dar a cada quien lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? En esta noche tenemos 44 participantes. Por justicia, esos 44 estudiantes deben tener su asistencia y le invoco, por favor, a la compañera representante, me lo pueda tomar debida nota y no quiero que aparezcan 46, 47, ¿no? Ya, si ellos reclaman, ya estaríamos actuando de manera injusta, ¿no les parece? Entonces, la justicia social. La justicia social no tiene que ver con el tema de los grupos sociales urbanos, rurales, de la izquierda, de la derecha, de la oposición. Vos eres eclesiástico, vos eres militar, vos eres policía, vos eres comerciante, vos eres indígena, originario, campesino. No tiene que ver aquello. La justicia social, como les dije, dar a cada quien lo que le corresponde. Eso, eso es lo que busca, esa es su función, ese es su fin del Estado y del derecho ante todo, pero en nuestro medio no pasa. O el término ¿cómo se llama? Del término de seguridad jurídica. El término de seguridad jurídica tiene que ver con el tema de seguridad. Escúcheme esto, escúcheme. Seguridad jurídica en el término económico, político, cultural, social, ideológico, deportivo, ciencia, arte y muchas más podríamos mencionar. Debo tener, ¿no? Debo tener seguridad jurídica para que precautele, por ejemplo, en el ámbito del derecho civil, el derecho a la propiedad privada. Debo tener yo el derecho a la seguridad jurídica de la libertad de locomoción. Debo tener yo el término de seguridad jurídica a la libertad de expresión de mis pensamientos por cualquiera de los medios de difusión, sea radial, televisiva u otras. Tengo derecho a la seguridad jurídica de trabajar dignamente en los lugares donde tenga la posibilidad de prestar mis servicios manuales o intelectuales. Tengo derecho a la seguridad jurídica que se me garantice el cumplimiento de mis derechos ganados si trabajo o trabajé en una empresa, estoy hablando de inversión de desahucio, etcétera. El término de seguridad jurídica es amplio. Como que a veces en el caso boliviano no quieren invertir los extranjeros porque hay mucho temor, ya que muchas veces ellos dicen que el presidente o los presidentes en el pasado primero te invocan a que inviertes y luego te la despojan bajo la palabra de la farsa nacionalización de las empresas. Dejemos ahí, no es el tema, pero les estoy mostrando. Bienestar común, justicia social, ojalá jóvenes, son funciones. Luego hablamos del derecho, del dualismo, el dualismo del derecho. El dualismo tiene que ver con dos etapas del derecho en forma general, ¿no? Primero está el derecho objetivo y en segundo lugar está el derecho subjetivo. Y ahí quedamos en la sesión anterior. El derecho objetivo básicamente viene a ser el derecho objetivo, es el conjunto de normas jurídicas. Es este conjunto de normas jurídicas está regulado, está instituido, está establecido, ¿no? En un texto. Es lo legislado, es lo escrito, ¿no? Es lo vigente, dicho de otra manera, es lo que nosotros podemos palpar. Y ahí está, por ejemplo, el contenido del Código Civil, y ahí está, ¿no? El contenido de las leyes. Estamos hablando, por ejemplo, de la Ley General del Trabajo. El contenido de esa norma se denomina derecho positivo vigente, o derecho objetivo también se llama, ¿no? Derecho objetivo. Pero más allá de lo que estamos mencionando, en el pasado, jóvenes, estas normas fueran dispersas y radicó básicamente en la costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es, profe, la costumbre? Para un poquito esbozar, ¿qué es la costumbre propiamente? La costumbre es el conjunto de actos. Este conjunto de actos de carácter repetitivo. Este conjunto de actos de carácter repetitivo que se transmite generación tras generación. Este conjunto de actos de carácter repetitivo que se transmite de generación en generación se mantiene en el tiempo y el espacio vigente. Por tanto, ¿sí? Es de carácter obligatorio para determinados grupos sociales. Esa es la costumbre. A ver, profe, ¿no lo está entendiendo el tema de la costumbre? Ejemplos, ejemplos. Claro que sí, ejemplos. En el caso de la cosmovisión andina,
El día 2 de noviembre de cada año, nosotros celebramos el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos, dicho de otra manera. Pero hay determinados grupos sociales en la parte occidental particularmente. Los usos y costumbres son fuertes. Papá o mamá fallece, los miembros del núcleo familiar, los que tienen relación de parentesco por afinidad en primer grado, deben participar. Me estoy refiriendo a los hijos, ¿no? Cada región, ¿no? Tiene sus propios sus costumbres. ¿No? Y esta costumbre se mantiene o no se mantiene día tras día, año tras año, se mantiene. En el tiempo y en el espacio se mantiene. ¿Ve? Imagínense. Por tanto, viene a ser una norma para ese determinado grupo social. Y esta costumbre puede ser que no sea, digamos, de carácter obligatorio, por ejemplo, para un chimán, para un mozapén, para un yuracaré, posiblemente no lo sea, pero en el sector occidental lo es. Entonces, pues eso, ¿no? Y así podríamos ir hablando, por ejemplo, el tema de los usos y costumbres, inclusive en otros países, en el periodo de carnaval, se dan el lujo de darle feriado nacional, ¿no? Feriado nacional. Estamos hablando del, digamos, del Carnaval de Río de Janeiro, de Brasil, en este caso, ¿no? Del Estado Federal de Brasil, ¿no? Ellos festejan a Dios Momo. Nosotros en el Carnaval festejamos a Pachamama, o por lo menos se tiende a hablar del festejo a la Pachamama, porque de ella debemos todo, ¿no? Salud, educación, trabajo. Es fuente de nuestra energía, fuente de nuestros recursos naturales no renovables, etcétera. Fuente de vida, dicen. Dejemos ahí, no es el tema, pero es casi, digamos, aplicable en nuestro medio. Y así podríamos ir hablando de varios usos y costumbres, ¿no? Un ejemplo típico en materia comercial, profe, es lo que quiero saber. Perfecto. Un ejemplo típico en materia comercial dentro de los usos y costumbres. Acá cerquita, ¿no? Tenemos la localidad de Batallas, provincia de los Andes. Acá cerquita tenemos Sorata. Acá cerquita tenemos nosotros la Huachaca, Tablachaca de la provincia de Aroma, o inclusive de la provincia de Loaiza, donde la gente aún todavía practica, ¿sí?, el trueque. Es decir, no es necesario tener, por ejemplo, ¿no? Realizar el uso de la moneda metálica o papel billete. Imagínense, pero está vigente, está latente la costumbre, porque hay ese intercambio de las pretensiones y las necesidades de satisfacer de los ciudadanos del altiplano versus del valle. Y ahí está vigente, jóvenes, donde no hay moneda metálica y posiblemente esta forma de satisfacción sea plena. Así pasó en el pasado, muchas de nuestras normas radicó en la costumbre y luego se ha convertido en derecho objetivo, es decir, derecho regulado, derecho vigente. Por tanto, nosotros dijéramos en suma del derecho objetivo, viene a constituir las etapas del procedimiento. ¿Cuáles son esas etapas? Evidentemente no están los copeditos, pero estoy explicando, jóvenes señoritas, estoy explicando de manera amplia, clara, concisa y completa. Las normas. Estamos hablando del derecho positivo. En ese sentido, el derecho objetivo positivo denominado pasan 7 etapas. Está la iniciativa, presentación, discusión, aprobación, sanción, promulgación y publicación. Esas son las 7 etapas para fabricar una ley, si ustedes quieren llamarlo más en términos más comunes, más sencillos para su mejor comprensión. ¿Quién tiene iniciativa? ¿Quién o quiénes pueden presentar proyectos de ley? ¿Quién o quiénes deben discutir? ¿Quién o quiénes deben aprobar? Son pasos. La normativa constitucional nos indica solo los senadores, solo los diputados, los electos en las asambleas. Por tanto, si los padres de la patria, llamados senadores diputados, se reúnen en la asamblea legislativa, ¿no?, llegan a discutir cualquier proyecto de ley y luego van aprobando, y sus frutos de aquello se denominan leyes, leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. Pues tiene preeminencia, pues tiene exigibilidad, pues es de cumplimiento obligatorio, aunque usted y yo no hayamos participado en el sistema legislativo,
pero sí se denomina ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Por tanto, es el derecho positivo vigente, es el derecho objetivo, es el derecho regulado, es el derecho proveniente de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, jóvenes, estas normas, ¿sí? Frente a estas normas del sistema legislativo, tenemos también otras instancias intermedias. Me estoy refiriendo en segundo lugar a los gobernadores. En tercer lugar, me estoy refiriendo a los alcaldes. Los alcaldes antes tenían, sus actos se denominaron históricamente resoluciones municipales. Hoy en día se llaman leyes municipales, ¿no? En el caso de los gobernadores, leyes departamentales. ¿Cuál es la diferencia, profe, entre el primero y el segundo? Sé que acá hay estudiantes también, estudiantes de derecho, de tercer, segundo año, seguramente con más precisión me están entendiendo, pero no estamos lejos de poder realizar su comprensión. En ese sentido, entonces, a diferencia de las leyes nacionales, sus actos difieren, solo se regulan en materia administrativa y solo tienen aplicación, exigibilidad. Decíamos entonces, solo tienen aplicabilidad, exigibilidad. En este caso, si se trata de leyes municipales para su municipio. ¿Estamos de acuerdo? Si se trata de leyes departamentales para su departamento, esta sea Cochabamba, Santa Cruz o cualquier otro departamento. Esa es la diferencia, por si acaso, solo en materia administrativa. No tienen exigibilidad a nivel, no tienen rango nacional a diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el caso del derecho subjetivo, estamos ya desglosando más propiamente. A ver, antes, jóvenes, se me está agotando el tiempo. Compañeros representante, hola, hola, ¿me está escuchando, no? Hola, Sí, licenciado, le estoy escuchando. ya. La plataforma me está anunciando que se me está agotando el tiempo. Voy a reenviar el link y deben volver a reingresar. Por favor, por favor. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, licenciado. Listo.